Flimcast, Flimcast, Flimcast. Esto es Flimcast. Sean muy bienvenidos a esta especialísima edición del Flimcast. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cristian Briones, Oscar Salas, Doctor Malo. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. ¿Están contentos? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí nuevamente en este hermoso Aprovechen país. de saludar a la gente que ahora nos está viendo a través Claro. del tubo catódico. ¿Habrá alguien viéndonos a través del tubo catódico? Obvio que sabe. Sí, pero sí él dijo que era un Teletubby una vez. A eso se refería, a que el tubo tele de tubo. Yo creo que es más probable una pantalla CRT. Una CRT. Oye, es pertinente lo que estamos hablando, porque hoy día vamos a conversar sobre un aniversario. Oye, yo aquí confieso que todos los aniversarios son dolorosos, weón. Me aparece una película y yo dice, oh, qué buena esa película, todavía me acuerdo cuando la fue a ver al cine, qué buen día fue ese, hace poco. 35 35 años. No, esa nunca película es tanto. nueva. Claro. Es cine nuevo. Esa está en estreno todavía. Es po. moderno Están los eso, ¿no? estrenos. No, ya, No, claro. ya, amigo. Oye, pero si cumplió 35 años, ¿dónde la viste? ¿Es del 90? Sí, pues, el 35. Por eso No, digo que ya- cumplió 35. Empecé a jugar factores como siglo pasado. El siglo pasado. El siglo pasado funciona bien, sí. pasado, Milenio pasado suena un poco peor. Eso suena como edad media, pero ya. El renacimiento. Este podcast cada vez más deprimente, ya diría yo. Pronto se va a llamar Cacún, este podcast. Yo creo que todos tenemos la edad de Cocoon. Bienvenido a Cacún. Además, que en esa época igual estaban más hechos mierda. Sí, entonces. ese alguien me decía, tenías... el meme de que sale Paul Rudd, que tiene 10 años más que el protagonista de Cocoon. De Cacún. Y sale- Cocoon, le está diciendo un homenaje al Happening, ¿cierto? ¿Cómo? El Happening hacían Cocoon. No sé. Puede que sí. Sí, Bueno, Si no lo hicieron fue un desperdicio. porque pero si no, un gran chiste. estaba ahí. Si se estrenara hoy día una película que se llama Cacún, ¿cómo haríamos con esa película? Sí. De hecho, yo creo que no pescamos mucho las películas indias que salen de repente con unos nombres que están ahí. Pero no vemos ¿por tantas. qué esa película nunca la tradujeron al español? Capullo. ¿Qué va a poner capullo? Es que ese era el punto, porque era como... Porque los españoles los dicen, españoles- "Vamos, hostia". Venga, vamos a ver el capullo. Tenía un subtítulo. No, ¿Qué le voy a poner? Como carcasa, ¿cómo le poner? Como... Cosas que hoy día no tienen ¿Cómo se le sentido. dice a la- Caparazón. Claro, los derivados son todos feos. No hay forma. No, Ni siquiera... ¿Tenía un subtítulo? Cocoon. Creo que tenía un Sí, subtítulo. creo que tenía una tagline, Bueno, pero no me no acuerdo No eso. me acuerdo cuál. Que era... Esa película era como Encuentros Cercanos mezclado con Con el geriátrico. la 11, con el agente Topo. La 11. No, a esa película le robaba la Dimensión Desconocida. Sí, Sí, po. sí, era un capítulo de Dimensión Desconocida donde los viejos rejuvenecen. Pero estos eran unos extraterrestres Sí, encuentros claro, cercanos, eran así tenía como una explicación. que aparecían y eran bien misteriosos Y es que fue una época que no estamos yendo. Ya. No, y yo no sé cómo Pero fue una diablos. época en que como que ET abrió o Abrió los completó, cielos. No, claro, una cosa así como del extraterrestre medio New Age. el ¿Cachai? extraterrestre Como que, bondadoso, claro, había una benévolo. opción que no era invasiva, Claro. que no era guerrillera, ¿cachai? Que no era violenta, sino que era como New Age, como que sabes que sí, quiero que me lleven y me cambien las vidas. Y estaba ahí Starman, ¿cachai? Y Abrió estaba las como- puertas. Oh, qué buena Star. No, bueno, si no no sé digo si que es buena, sea yo la mala, vi pero en era- su era una- momento. Yo sé que viene. Era una beta. ¿Qué viene? Abrió las puertas. No, pero dice, abrió las puertas para hacer los extraterrestres que ahora serían tildados de Wok, que tenían sus pequeños extraterrestres. ¿Qué cuál era? Bueno, espérate un poco. Starman no sé era. cuál. No, pues yo no, es que yo en ese tiempo no veía película. Yo no he visto a mi ¿Qué amigo estáis Mac. pensando en Yo los pensé extraterrestres New Age? Sí, ¿cuáles serían los extraterrestres? Pues, sí, Bueno, lo tenemos, común, lo de tenemos común, un sí. referente literario nacional. El. Ami, el niño de las estrellas. ¿Alguien lo hicieron leer esa weá en el colegio? No, A no, mí no. Oh, pero- era el equivalente de esto, pero, me en un tocó libro como infantil padre. juvenil. Me alcancé a encontrar en algún momento de etapa escolar básica con una profesora de la época que todavía hacía que los niños leyeran Ami. El niño de las Bueno, estrellas. A mí me hicieron leer Ami, po. Francisca, yo te amo.
Ya, ¿Pero qué No, tiene que ver pero- esa weá? no, Pues te saltaste el tipo de a cosas libros. que te hicieron leer en el colegio. Si estamos específicamente, mira, estamos Yo sé que apenas... nosotros así saltamos de una cosa a otra, Estamos- pero... escucha esta weá, estamos así agarrándonos, pero de un hilo de los 25 años. Por eso estamos hablando de la vejez, la weá. Claro. Llegamos a Cancún, ahora nos lanzamos al extraterrestre New Age, pero... ¿Cómo? Francisca, yo te amo. No, pues weón, ahí sí el que no hay viejo por leía dónde, pues, weón. ¿Cómo se llama? No, Pero tampoco. igual, todos son derivados del Principito. Sí. Sí, uno cuando uno hace la suma, dice, bueno, el Principito que es un alien, pues, weón. Es una criatura que viaja entre galaxias, weón. Que es hacer un una niño de las alien, estrellas. un pues. buen cuico de allá arriba. Sí, porque un de las colegio. que- si no venía de la Tierra. El Principito no venía a la Tierra. No, pues, llegaba a la Tierra. Es un Starman, un David Bowie. Era una copia. Sí. Por eso te digo que está el- Era una copia. Mira, ese hombre voló. Sí. Yo no sé qué vio. Superi. Antoine de Saint-Exupéry. Recuerda que voló y nunca más volvió. Sí. ¿Qué penca fue la noticia hace como 5 años cuando dijeron que habían encontrado el avión? Eso deberían haberlo ocultado así. Claro, como el Teniente Lisa Bello. Simpson ocultando la verdad sobre Jebediah Springfield. Jebediah Pero no, Springfield. porque el noble espíritu agrandece. En el gran capítulo de Elisa la iconoclasta. Loco, las vueltas de esto. Es que le está copado. Esta es una vuelta para marcar que 25 años no pasan en vano. Uno se llena de referentes, el cerebro como que se sobrepasa de weá. Porque no puede ser Tiene que 3 títulos mensuales. Weón, pero qué onda. Que todos nos acordamos de un montón de cosas. Y la película principal del ramillete que vamos a conversar hoy día, yo cuando dijeron 25 años y fue así como, ¿cómo 25 años, weón? No fue hace 25. Y claro, después dije, no, pues si después fue esta, del mismo director, Sí. aunque fuera una cada 2 años, era imposible. Y me empezó a pasar, y claro, pues, yo creo que vi, ¿la digo? Sí, vi Amores Perros en el cine. Ajá. Porque igual es el 2000, ya Sí. alcanzaste a verla en el cine. ¿En qué cine? No me acuerdo, yo no soy como eso, así como, no, es que compré el ticket. No, yo entraba, salía y, Fui al Cinerama. y me olvida, claro. Santa Lucía. No, yo la vi en Santa Lucía con mi papá y te cuentan una historia así como, y no la tiene con doblaje en español, no, si no existe. Eso. Pero no, perdón, no me quiero desviar. Voy a ver esto, salgo y dije, "Oye, está bueno", pero como que no dimensioné, y me pasó ahora haciendo el estudio para esto, revisando, conversando, que los 25 años no son un evento, digamos, ya se cumple un cuarto de siglo de una obra, igual es como atendamos la conversación, pero son 25 años trascendentales como lenguaje cinematográfico, como estilos, formas. Es este siglo completo. Es el cambio de siglo, con un ímpetu bien brutal de lugares que no estaba llegando. O sea, México no tenía la fuerza de autores que igual me parece que fueron a abordar el comentario a propósito de que los 3 amigos, estos 3 grandes autores mexicanos, con suerte hicieron una película en México y después se fueron. Sí, claro. Porque Cuarón tiene 2 mexicanas, después vuelve a hacer Roma, pero son 2 mexicanas y se va. Del Toro no tiene ninguna mexicana. Que me parece que igual es una... Y Cronos- todos Es que tienen un- Cronos es chicana. Y tú Crono- puedes reconocerse un patrón. De hecho, es bien especial, creo yo, entrando un poco en la conversación en torno al fenómeno de este nuevo cine mexicano, si lo quieren llamar así. Porque comparten varios aspectos de crítica, ruptura, denuncia, fotografía de un momento de lo que era México. ¿Cachai? Y eso, de una manera u otra, habla de estas diferencias sociales, de este doble, triple país dentro de un mismo territorio, ¿cachai? Y ellos mismos parecieran no poder desligarse de eso. De hecho, hay en las películas que hablamos acá hay un diálogo sobre gente que hace películas abajistas. Y tú estás viendo la película Qué buena, si tú y es decís- buena porque, digamos, hay una asamblea donde discuten un poco lo mismo y tú dices, bueno, estos tipos se están pintando a ellos mismos
Y después con todo lo que pasa un poco también en la conversación de que ¿por qué no se quedaron en México? O sea, había problemas de secuestro, que había que... No, se del convirtieron Toro en nadie lo puede ¿cachai? culpar. En digamos. objetivos de otras organizaciones, ¿cachai? Que corrían riesgo quedándose en México, ¿cachai? Quizás porque podían tener plata o no, pero también porque habían denunciado una realidad que era parte del mundo, A Guillermo ¿cachai? del Toro le secuestraron un familiar. Exacto. De hecho, Sí. no recuerdo si era un tío. No, de hecho el Toro no vuelve a México. No. Creo que la anécdota es que Cameron le paga el rescate y del Toro se va de México y ahora vuelve de visita nomás. Claro, Del Toro como que tiene residencia en Guadalajara puntualmente en cuanto a trabajo. O sea, él ha ido reinvirtiendo mucho en México. Que él era también. Tiene toda una aula completa en la Universidad de Guadalajara. ¿Cachai? La sala de cine, Era la impulsor del biblioteca. Festival de Cine de Sí, Guadalajara. todo. Y sigue trabajando ahí con una productora escuela que tiene de animación, stop motion, pero él básicamente no recibe. A mí me contaban, por lo menos cuando estuve en Guadalajara, tuve la fortuna de que en el fondo Memo, como le dicen en México, a Guillermo del Toro, él va como a pasar las fiestas. Pero es el momento en que está, y es como la visita anual de... Se come sus Sí. tamales anuales. Claro, como- Oigan, ustedes se estarán preguntando por qué estamos hablando primero de aniversario, después de los tres amigos. Los tres amigos. Y nombrando Amores Perros. Este es un programa especial que estamos haciendo con el apoyo de los amigos de Movie. Así es, que ni Un lo habíamos aplauso para mencionado los amigos de todavía. Movie. Pablo, ya sabes, pon el aplauso para que no me hagáis hacer el loco como esa vez. Ni perdón ni olvido. Movie.com/Flimcast y tiene 30 días de prueba gratis ¿Aún? para que vea ¿Todavía? de toda la para que vea una remasterización por el aniversario Con reestreno en cines. con perros digitales agregados, Para que no fuera con poco. decapitaciones, engrupiendo así como un mitómano. No, está a toda raja, Amores Perros, para que la vean. Yo la vi. Yo Desde ahí. me sentí igual un poco atacado cuando dijiste que tú no eras de los que, yo fui a verla con mi papá. Yo me acuerdo de todas esas weas. Ya. Te cuento todas las igual. historias. Yo llegué, una vez me llevaron engañado, fue la mejor wea. Te ya han engañado al Mi cine. papá me dijo, ¿Pensaste que iba a haber otra me cosa? dijo, vamos a hacer trámites. Y yo no quería. Maravilloso. Weón, me engañó. Y yo iba así, enojado, yo iba como amurrado. Y salimos del metro y se mete a la boletería del cine Santa Lucía y dice, 2 entradas, por favor. Y yo así. ¿Y qué era? ¿Cuál era? ¿Qué importa, weón? Aquí es lo contrario, aquí me acuerdo de todo. De todo, menos de la película. No, pero creo que la película no me gustó tanto, por Era- eso no me acuerdo. Era, la Biblia ¿sabes, tenía razón. ¿sabes qué era? No, era Los Locos del Cannonball, parte 2. Ya, sí, no es muy buena. Ay, a mí la 2 me gusta, Carly. Pero tú no sabes lo que fue la felicidad. Porque, bueno, yo era tan chico que tuve que mirar para arriba así para ver que era boletería. Así de pequeño. Entonces, Ya. sí, eso no se borra. Bueno, en este caso, todo lo contrario. Yo viejo, llegué al cine con mis monedas, pero sí me acuerdo que fue en el Hoyts de la Reina, que en esa época se En llamaba ese Hoyts. tiempo ya. Sí. Desaparecido. Desaparecido Hoyts Sí, porque- de la Reina, mismo lugar. Ahora se llama Cinépolis. Se llama Cinépolis. Y me acuerdo que en esa época con un amigo hacíamos Cundir el Pique y veíamos 2 películas. Muy bien. Y ese día yo vi Amores Perros y Scary Movie, weón. Ese fue mi programa. Igual panzo combo, güey. Y me acuerdo que me encontré con una amiga. No era una amiga realmente, era una compañera. Entonces, por eso, esto explica lo que viene. Y me dijo, ¿qué viniste a ver? Y yo justo venía saliendo de Scary Movie. Y le dije, Scary Movie, medio con vergüenza. ¿Y tú? Y ella había ver una wea así más... Una cosa más en seria. serio, claro. Entonces yo me acuerdo que me apuré en decir, ahora voy a ver Amores Amores Perros, Perros. por si acaso. Qué tierno cuando a esa weá le importaba. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿qué le importa lo que viene a ver, Ahora, weón? weón. Salamio. Déjame tranquilo. Vengo a ver el último ring. Qué weá. ¿Qué te- Así se llama el último ring. ¿El rey del ring? El rey del el último round. El Eso último es otra. round, esa es otra. Eso es otra. Ya. Ya bueno. Y nos lanzamos a propósito, porque este weón, Alejandro G. Iñárritu, Creo que volvió a ser González.
No se decide ¿Qué nunca pasó? el desgraciado, no sé. Se reconcilió con el No papá. sé, bien por él. Lo llamó no por tengo idea. teléfono. Soñó con él. Intenso Iñárritu. Soñé con mi Pucha, padre. que echo de menos He perdonado esa a mi cuenta. padre. Qué buena cuenta era esa. Intenso Iñárritu. Ya, este weón como que irrumpió. Y fue así, chan. Y después, o medio en paralelo, estaba el Guillermo del Toro haciendo weá, que también uno quedaba para adentro. Y estaba Alfonso Cuarón. Y después resultó que los tres weones tenían unas ambiciones gigantescas y tenían así en su sistema unas películas, weón, enormes. Y obviamente se tenían que ir. ¿Por qué se van a quedar ahí haciendo? No, po. Una con pellejería y la realidad. la Y gloria, el resto, loco, no. vamos, Emanuel Lubezki, vamos, equipos digitales, vamos a reinventar el cine. Sí, que más encima hoy día Vamos a escuchar- quitarle un Oscar a George Miller. ¿Qué tanta weá? Ya, Ni pero no, perdón, no. ni olvido. Eso es. Ni perdón, ni Creo que olvido. era- No, no había que ir ahí. Yo recuerdo Yo quería hablar de la magnitud de los logros de estos tres amigos. Yo digo que no el es. odio ese día en los ojos de Diego cuando ocurrió. No, sí, No, es una herida no hay abierta. nada que hacer. No, Pero completamente. concentrémonos en el fenómeno. O sea, llegamos a un lugar Es que- por el fenómeno sea, Amores Perros, que el fenómeno Amores Perros ni pero siquiera ¿cuál es fue primero en México, De es estos primero en tres- Cannes. No, pero ¿Sí? de estos tres amigos, ¿cuál fue su primera película que vieron? A No ver. la primera de Cuarón, no. ¿Cuál fue la primera que vieron de estos tres amigos? ¿Se acuerdan? No, yo no te podría Yo decir cuál. yo me acuerdo. Yo sí Amores Perros. No, la primera que yo vi fue Mimic, Pero Mimic, ¿de qué año es? 98. Ya, entonces no la había visto. No, yo Mimic la vi arrendé- después. La arrendé en ¿De qué año es VHS. Hellboy? Hellboy ya es No, después, Hellboy 2002, 2003. 2003. Pero yo vi Mimic sin saber quién era Guillermo el Toro. Sí, Después, tampoco. después a uno se olvida. se le Mimic olvida. tampoco sabe quién es Guillermo del Toro. Claro, po, pero ¿cachai? Esa fue mi primera. Entonces, yo. O sea, de Guillermo el Toro fue cuando Blade 2, cuando había el revuelo de que estaba buena. Ahí yo empecé como a asumir quién era Guillermo el Toro. Pero antes de eso, marcar el yo había, nombre, visto, no. yo había visto Mimic y la dije, como película de bajo presupuesto, chora, ¿cachai? Como, Claro. está chora la idea, ¿cachai? Pero- Es que Del Toro, de los tres, Del Toro es el que hace como la carrera convencional del director de Hollywood en género. O sea, parte haciendo películas muy chiquititas, ¿cierto? Después se va metiendo un poco más en la industria, va conociendo gente, lo van casteando, ¿cachai? Le van dando el push y el tipo se termina convirtiendo, hace como el camino un poco largo. Sin embargo, lo de Cuarón y particularmente lo de G. Iñárritu es de Alejandro, digámosle Alejandro. Es que ellos, particularmente Pero- Iñárritu, se pega una vuelta. Iñárritu no es Amores Perros su primera película, Su primera, sí. pero no es una película que el tipo haga a los 25 años. No. De hecho, Iñárritu en su biografía cuenta que él pasó la primera etapa de su juventud, digamos, en Europa. Y creo que esa vuelta, que también la hace en cierto sentido Cuarón, y Del Toro también, pero Del Toro estaba haciendo la carrera convencional. Creo que hay un punto que es súper interesante de interpretar para la influencia que tiene este movimiento, porque en Europa ellos se empapan de una... Quiero notar movimiento porque creo que Sí, hay que volver a por eso. ahí, porque creo que se empapan de una cultura que podríamos llamar de el tercer mundo europeo, por así decirlo, porque les toca dar la vuelta por la Europa no turística, ¿cachai? Iñárritu hace muchas pegas y todo, pero pegan una vuelta por ese tipo de cines que nosotros no estábamos viendo y se dan cuenta de que hay puntos en común con Latinoamérica y particularmente con México. Sí, creo que lo más atractivo de este movimiento es que pone en pantalla una mexicanidad que no era la tradicional mexicanidad. Mm. O sea, no vamos a decir que ellos inventaron el cine mexicano porque eso sería un insulto a la gran industria del cine mexicano. El cine mexicano tradicionalmente durante todo el siglo XX fue una industria potente que desarrolló su propio músculo narrativo y creativo, muy mexicano, sí, podemos gustarnos o no esas películas, mirarlas más o menos,
pero es un cine mexicano con identidad y nada. Hay un montón de películas para atrás, de Jorge Negrete hasta el Chespirito y el Chanfle, pasando por un montón de otras, por Enrique Grandes Taboada, películas. ¿cachai? Por Enrique Taboada y grandes... No, y autores como ¿cachai? Buñuel, que al fin y al cabo tienen una etapa. O sea, Una etapa mexicana tal cual. Pero ¿cachai? Que esto, el punto es que, o sea, yo me encantaría preguntarle, pero ¿tú has visto cine noruego tipo Pusher? ¿Habíais visto La Haine? ¿Te habíais contactado con esa gente que estaba mostrando la realidad de la población, ¿cachai? En Europa, y se traen todo eso para acá porque ven la conexión, pero verdad, tú estás hablando en plural, porque ¿sientes tú que el resto también lo hace? O yo de verdad creo que ninguno otro lo hace. Creo que solamente lo hace Amores Perros. Ahí, por ejemplo, están también los matices que lo hacen interesante, porque creo que Cuarón en Ni tu mamá también, al menos, también lo hace la road movie y muestra el otro México, el México campirano y toda la cosita, ¿cachai? Pero siempre en contraste con estos universitarios de primer mundo mexicano. ¿Cachai? Uno al menos. Claro, por lo menos. Sí, igual ¿cachai? hay que tener como que a uno se le olvida, pero Cuarón antes de Y tu mamá también igual hizo 2 películas gringas. Una era La princesita o La princesa, no recuerdo. Esa es inglesa. Bueno, inglesa, pero después hizo una con Gwyneth Paltrow que era Grande Esperanza. Así es. Entonces, pero él tiene anterior una cosa que se llama Solo con tu pareja. Claro. Pero esa es full Es que- mexicana. es Pero Eso, caché y, como- pero y de, como- y de hecho es que con cuando uno ve Solo con tu pareja, después ve la reestructuración, es que eso sí me parece súper interesante, la idea de que la salida a la mirada del mundo les reestructura la mirada de su propio país. En el caso de Cuarón y de Iñárritu, no en el caso del Toro, porque el Toro nunca vuelve a mirar México, no hay ninguna película mexicana del Toro. En cambio, lo que hace, y que para mí es un quiebre ¿Es importante. verdad? No hay ninguna. Cronos. Hay más España que en México. Eso es de España, si Sí, todas o son sea, españolas. español. ¿O Argentina? Claro. Pero no hay ninguna. No sé. Guillermo del Toro no tiene una película mexicana. Ni tiene una película sobre México. O sea, es que él. Que su carrera de trabajó hecho, por con- lo cual yo cuestiono el concepto de los tres amigos, ya que me pareció un comentario más Vaya que un sean tres cuestionamiento. amigos. de la vida real. Sí, claro. Y que salieron más o menos a la fama en la misma época. Y que todavía mantienen una idea y que tienen una especie de curatoría entre los tres, así como, oye, ¿sabes que me ofrecieron este proyecto? Anda a hacerlo, güey. Claro. Que la anécdota de Cuarón con Harry Potter es buenísima. O sea, Cuarón le ofrecen El prisionero de Azkaban, dice que andan haciendo esta cuestión, no la he leído, le pregunta al Toro le dice... No lo acusa de snob, De snob. directamente. Así, eso, ¿qué pinche? Y lo insultan. Pinche culero. Culero. Anda a leerlo y después va y así. Y ponle tu firma. Y Dale es cierto, tu y impronta, sigue sí. siendo, Dale sigue tu siendo la mejor Harry Potter. Pero quiero volver un poco a lo que dice Oscar, porque creo que el quiebre del siglo, y esto nosotros lo hablamos a propósito del 99 siempre, ¿por qué el 99 es un año que le hace tanto sentido a tanta gente? No, el mejor año de la historia del cine. Porque hay un quiebre, A ver, porque a ver. todo el mundo ¿Cuál es se el mejor pone... año? No es ese. tenía, Todos. tenía un año en que Chinatown pierde el Oscar contra El Padrino 2. ¿En serio vamos a ponernos a hablar del 99? ¿Han visto todas las otras películas que están ese año y que no llegan ni siquiera a la papeleta para eso? Pero no voy a meter en... Pero el quiebre de siglo, mezclado con la idea de una especie de lenguaje más globalizado, es distinto cuando el Indio Fernández hacía películas mexicanas. Exacto. Ahí hay una mirada sobre un México rural, hay una idea sobre un México en una clase. Es la revolución viva. Sí. Es un México todavía muy vivo, pero en el momento en que el México se empantana en Televisa y la mirada de la pobreza es romántica, es El Chavo, Claro. son todas las teleseries mexicanas. Los cineastas se pierden. Si tú agarras los 70 y los 80, el cineasta mexicano, la idea de un cineasta con puñal para enterrar, no está. Hay cineastas mexicanos, hay buenos cineastas Es que mexicanos, también hay- pero no está ese No, asunto. y a uno se le Déjame cerrarlo. Pero los 90 quiebran. Y ese quiebre termina siendo Amores Perros casi solita. Yo comparto todas las flores que le podemos tirar a los tres amigos, pero es Amores Perros la que quebró y la que quebró para Latinoamérica. Aunque acá igual éramos, los 90 fueron mirarnos por
por historia, porque se terminaron las dictaduras, ¿cachai? Todo en Latinoamérica se empieza a mirar mucho. Pero los mexicanos no habían hecho una mirada en donde dijeran, acá hay un conflicto de clases importantísimo. Tú no lo ves. Es como las teleseries brasileñas, así como que todos son blanquitos y felices. Weón. Están los fresistas, los güeritos y todos los demás, ¿cachai? Y siempre ha sido así. Mi casa es muy grande, la tuya es muy chica. Tú eres más blanco, tú eres más negro, tú eres más rico, tú eres más pobre. Y siempre ha sido así. En México tiene un poco eso que a nivel universitario y proletario tiene sus revoluciones en el siglo XX, sobre todo las revueltas universitarias. 68. Claro. Pero eso se siente aislado como del colectivo, de fuera de. O sea, lo que pasaba en la UNAM, lo que pasaba en la Universidad de Guadalajara, todas las cosas, eran cuestiones que parecían más bien involucrar a ese círculo, y la gran masa de población mexicana no parecía estar conectando con eso hasta que, de una manera u otra, o que creo que una de las rupturas más grandes que propone Amores Perros no es la primera, pero sí incorporar el lenguaje. Porque el cine mexicano hasta ese momento, en general, el audiovisual mexicano, era de un hablar correcto, de una dicción perfecta, neutra, ¿cachai? Pensando en todo. Y aquí entran estos chingones, güey, güero y toda la cosa, y no se entiende nada, y necesitáis subtítulos, ¿cachai? Y eso genera un cambio cultural gigante, ¿cachai? Porque, bueno, aparte que hay una cosa también, un mérito grande en Gonzalo Iñárritu, que él, como venía de un mundo no ligado al cine, sino que él venía de la producción musical, de la cuestión publicitaria y de ser un curador, casi una especie de Howard Stern, si quería, un poquito mexicano. Sí, pues había estado en radio, MTV, una cosa así. Y el tipo sabe, porque el tipo hace una película hondera. Él sabe lo que está colocando en la pantalla, se rodea a la mejor gente. La banda sonora Amores Perros es una cuestión que, o sea... Ojo que también tiene harto que ver la movida cultural mexicana de mediados de los 90, claro. Lo que pasó con el MTV latino. Claro, pero también está esa mirada extra, que es decir, me traigo a una banda argentina como Versuit, te coloco a los Cadillacs, te coloco a estos otros colombianos, te coloco a estos otros, ¿cachai? Era como, este tipo sabía qué teclas tocar y colocar en la juguera. ¿Cachai? Y creo que ese es el mérito más importante de lo que uno lo mira ahora. Ese es el gran quiebre. Claro, uno mira 25 años y parece no convencional, cuando en ese momento era una cuestión completamente rupturista. Pero, ¿ustedes tienen recuerdos de haber visto películas mexicanas? Es que a eso yo quería ir, es que antes siempre existió una gran industria mexicana, pero obviamente están las películas de charro, habían cosas como el chanfle. Grandes, Miguel Aceves Mejía. Y también estaba toda esa tradición de El Santo. Sí. Y caché que era... Pero estamos hablando de los 60, ¿eso? Y mucho más atrás inclusive. Pero también es porque había también una conexión muy grande con Hollywood, en términos de ser como una plaza para ir a filmar. No, tenían estudios. Columbia tenía estudios en México. Y era como, estamos cerca, más económico también. Pero se sentía como esta especie de regurgitación. Como que, esto estaban haciendo los gringos, hagámoslo nosotros también. Había mucho de eso, de repente habían películas del santo que eran de terror, caché, que mezclaban monstruos. Era muy convencional. Pero era... y adecuaban a la cultura mexicana, pero tomando códigos de Estados Unidos. Exacto. Pero a mí lo que me parece muy interesante es que la explosión, que yo lo definiría como así como explosión de estos tres amigos, ocurrió en un lapso de tiempo súper acotado. Sí, eso es cierto. Lo que fue Amores Perros y Tu Mamá también, y aunque iba por otro lado, también Guillermo del Toro con Blade 2. Entre esas películas creo que no hay más de 2 años. Unas son del 2001, okay. Blade 2 es del 2002. Pero fue tanto lo que generaron esas películas que ya fueron nombres. Claro, una hablaba de Toro, una hablaba de... O sea, de pronto tenías 3 nombres mexicanos sonando prácticamente a la par, con nominaciones al Oscar, con triunfo en Cannes, con grandes nombres hollywoodenses. Y lo llamativo era que ni siquiera era como, se ganaron el Oscar, porque no, Amores Perros no ganó. Pero el factor cultural... ¿Con quién perdió Amores Perros? No me acuerdo. Perdón. Mejor película extranjera. Sí, mejor extranjera, sí. El factor... no me apego, pero la influencia cultural de esas películas fue tan grande que
se transformaron en un nombre a seguir. Sí, es Y que esa idea de nombres a seguir fueron algo que... Uy, que estaba peludo. Con el decía, tigre y el dragón. tigre y el dragón. Sí, porque esa era la que estaba nominada a todo. Claro. No, pero es que igual fue la primera nominación al Oscar en México en 25 años. Es que Y la anterior de haber sido una de... ¿De quién? De Ripstein. probablemente. Sí, Probablemente. claro. Pues. Pero caché que, claro, también el Pablo tiene razón en algo, que Bueno, del 75. hay una cuestión de que México siempre está muy cerca de Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, claro, la normalidad se extiende y México es muy mexicano a ojos de Estados Unidos. Es Speedy González, ¿cachai? Que el Charrito y que el 5 de Mayo y todas esas cosas. Y que ellos no tienen ¿Eh? problema con sentirse bien orgullosos de eso que No, tienen. Si eso no. no es. O sea, Pero- ¿cuántas películas de charros Sí, vimos? por supuesto. Pero les No sé si faltaba, ustedes las vieron, yo las vi. y ahí está la gracia. Primero, ver al México real, Sí. ¿cachai? El México que tú veías en tu barrio, en tu cuadra, en todo lugar. Pero también eso de tener nombres mexicanos que no estuvieran prestando servicios, Claro. ¿cachai? Sino que estaban jugando en las ligas, estaban actuando, estaban protagonizando, se convertían en nombres propios. Creo que eso es un factor que no deja de ser, porque de una manera u otra cambia las reglas del juego. O sea, ok, esto pasa porque a lo mejor nacieron en cuna de oro y tenían contacto y se fueron a Estados Unidos. Ya, pero no se cambiaron el nombre llegando a Estados Unidos. No ¿Cachai? eran Pueden- Antonio no. Quintana. Claro, que era lo habitual. Tampoco es como que llegaron ¿Cómo se llama hablando Rita Hayworth? inglés. ¿Cuál? Margarita del Carmen Cancino. así Sí. se llama, sí. ¿Cachai? O Emilio Esteves. A ver, Pero es una cuestión de convertirse en nombre propio y no dejar de hablar español. mm, ¿Cachai? Si bien ellos, por razones probablemente también de presupuesto y de producción, no pudieron seguir trabajando o no quisieron seguir trabajando en México, haciendo cine mexicano, digamos, no necesariamente perdieron esa marca de identidad en lo que se produjo después. Mira, algo que yo quería decirte de estos mexicanotes es que creo que por una parte es el momento en que irrumpen todos, pero yo también creo que, y esto es algo que hay que decir, porque yo me acuerdo, porque yo lo viví, yo estaba ahí. I was there. El 2000, el 99, esta es una época post-Tarantino Sí, en el señor. mundo. Entonces, hay como cierta vertiente que hay que decirlo, por eso yo digo, y si yo estaba ahí, que es como cine cool, como un cine así, puta, entre que es violento, entre que hace weas formales, que son más interesantes, que tiene bandas sonoras memorables, ¿cachai? Donde cae desde los Guy Ritchie de esa época Sí, sí. hasta los, puta, los que queráis. Meter Sí. ahí, incluso Paul Thomas Anderson cae ahí con su Boogie Nights, que esta es la época en que tú ibas al cine y, bueno, y veías una película que te volaba la cabeza así, su Trainspotting, Inclusive David Fincher. Sí, yo debía mencionar lo mismo. sí, bueno, sí, Sí. Fight Club Sí. también, Fight Club. 100% en esa Sí, época, también como sí. una época donde uno ver. Y lo que tenía Amores Perros es que igual era esa weá. Igual era parte de ese cine cool, como nuevas voces, ¿cachai? Pero con toque latino. En este caso con toque mexicano. El foco salió. Que para nosotros también es como estar en casa. Si uno ve weas mexicanas, me encanta ese fenómeno. Si uno ve weas mexicanas y sentí, weón, que está ahí. Es que también. en Loco, Chile- le empiezas a entender muy rápido. Y a mí esa cuestión igual me desespera, porque nosotros, a propósito de esto, igual vimos Güeros. Y en Güeros se ponen a hablar. Y yo como a los 3 minutos ya no necesitaba ningún tipo de... Ya estaba, ya lo estaba Chile- escuchando. Chile tiene una conexión muy importante Sí. con México. Por ejemplo, el otro día estamos hablando por una cuestión del documental de Juan Gabriel, con personas de Argentina. Ya. Decíamos, Juan Gabriel, como que quién es, ahí no, allá no fue, y acá en Chile, No. como 8 veces seguía en Festival de Viña, todo el poder que tiene la rachera desde No. la zona de Loco. Coquimbo para abajo, las zonas interiores, ¿cachai? Yo cuando era chico iba a Andacoyo, y en Andacoyo había como, para la fiesta religiosa, habían puestos de música, y estaban todo el día con ranchera. Por supuesto. Loco. Entonces, Chile tiene una conexión muy particular con México, desde siempre, culturalmente, hasta el Chavo el Ocho, el mejor ejemplo creo yo. Es que el Chavo del Ocho es más Latinoamérica, pero es curioso Pero- el salto entre México y Chile con fenómenos que son... Como alguna vez le leí a un brasileño que decía que
¿De qué están hablando que Chile y México están enemistados a propósito de un partido de fútbol? Y decía, loco, comparten la custodia de Mon Laferte. Sí. Y me pareció, y es cierto, 31 minutos, los tres. O sea, Café Tacuba, que a propósito de bandas cool, porque esto igual, a propósito del movimiento, Sí. igual los 90 son un movimiento latinoamericanista muy potente. Inclusive, y el ejemplo Argentino, Ilia colombiano, que está como que No, todos que aparece en la banda salen a- sonora de Amores La Perros. Versuit, Garabanto, o Control Molotov. Machete. Control Control Machete, Machete tiene Molotov. tema. Sí, Molotov. Claro, po. Que está eso, hay una idea de, ¿sabéis qué? Olvidémonos un poco, pero no por nada mencioné lo de MTV Latino con la idea de que el primer tema es We Are the South American Rockers. Sí. ¿Cachai? O sea, hay una idea de aquí, de esta frontera para el sur, nosotros somos otra cosa. Y lo que tú dices es muy cierto. Esa misma forma narrativa que venían practicando los gringos en un punto, iluminando Latinoamérica es otra cosa. Hay otra pasta debajo, hay una marginalidad evidente que antes no se mostraba. Porque, pucha, colocáis lo mejorcito. Yo, Sí, el claro. fenómeno de teleserie brasileña que le digo, no. Hasta la esclava Isaura, ahí donde en realidad dijeron, oye, ¿sabéis que sí teníamos esclavos antes? Sí. Ahí recién como que decís, ya, empecé a escarbar en tu propia historia. Y en esa escarbada de tratar de reflejar lo que está, el lenguaje yo creo que igual se rompe un poco. No les queda igual, les queda cochina, les queda con la tierra de acá. Es que también sea, por ejemplo, y dando un ejemplo chileno, yo creo que es particular para cada país, porque uno no maneja, no sé, pues todo el cine argentino, todo Claro. el cine mexicano, pero en Chile, en los 90, el mejor ejemplo era Caluga Aumenta, que era una película súper barrial, pero el manejo cinematográfico no estaba a la altura de lo que estamos hablando. Entonces creo que el salto visual de manejo narrativo y cinematográfico, sobre todo con No, estos tres tipos que son maestros. son tipos más talentosos. ¿Sí? No hay que tampoco, no hay ninguna vergüenza en negarlo. Y también creo yo más sofisticado. Si este weón igual Amores Perros tiene esa weá. Es una película sofisticada, una película que parte al medio, parte intensa, es coral la weá, como que pareciera que son, comillas, 3 historias, porque tiene como títulos entre medio. Pero en verdad es paralela, porque la historia 1 termina en la historia 3, ¿cachai? Como que es una experiencia la weá. Y yo cuando la vi me acuerdo que se sentía fresco con México, con violencia, con sangre, porque también era ese tipo de historia. Y parte con una cita a perros de la calle, esa weá, no estoy loco, ¿no? O sea, sí, pues weón, van con un buen ataque, se va desangrando y es literal un perro. Sí. Y se dicen la misma weá. Se está No, sangrando, tápale. y la idea de las 3 historias, que no es nueva, que no es de Tarantino, No. que Tarantino lo había Pero hecho que como sí se había justo- popularizado. Claro, pero estaba Before the Rain, que transcurría, o sea, que creo que el mismo año, un año antes de Pulp Fiction, o el mismo año de Pulp Fiction, que la están haciendo unos Borneo, que es una historia también así, pero brutalísima. Y por eso te digo yo que es bueno la idea de que esa sofisticación de la que hablas, de esos nuevos lenguajes que vienen irrumpiendo, como que fue un solo bombazo, fue una sola iluminada, y cada lugar que fueron iluminando son sombras distintas. Y me parece muy llamativo, por eso creo que, por mucho de mi admiración por los 3 amigos, creo que es extraño o es llamativo que no quisieran seguir haciéndolo ellos. Como que lo hicieron y dijeron, me voy a hacer esto mismo, entre comillas, con 21 gramos. Lo voy a hacer con Sean Penn. ¿cachai? O sea, es que yo Lo voy a creo que- hacer con Brad Y Pitt. con Brad Pitt. No, ¿Sabes? yo creo que también fueron como la varita de estar en el lugar y en el momento preciso, porque obviamente se le abrieron las puertas a tal mundo de tal forma que empezó a hacer las cosas que ellos querían hacer. Si veis, sobre todo con Iñárritu, el tipo de película y con los actores que lo hacían, yo creo que también decantaron para aprovechar dónde estaban y qué podían hacer. Inclusive Guillermo del Toro haciendo Hellboy y todas las cosas que Es que, puta, es que yo creo que igual Hollywood es como un huracán así, que Sí, se va a claro. chupar a todos los weones que están haciendo cosas, y este weón también se alineó y como con los actores correctos, y como que tuvo súper buen ojo y tuvo arte de identidad como para escoger sus películas, y tú sabías lo que iba y decías, ahora voy a ver otra película interconectada que ahora me va a llevar por lugares más miserables. Le ¿cachai? armó, Porque le armó pareciera que se hizo casi un más- género, sí. No, Sí. inclusive en el factor de Pero los este tipo otros está siendo hueones- nominado.
Está haciendo como Claro, pero es 21 que gramos también- y Babel. Era, Pero ¿sabes ¿sabes qué? Pero que de alguna manera siento que igual no se doman. Esto es algo a ver, nosotros hemos conversado a propósito del tipo que hace una película o una serie en, qué sé yo, en Bélgica, que triunfa y se lo llevan al tiro a Hollywood a hacer el remake o a hacer una serie parecida. Y a muchos les va bien, pero no es lo mismo. Otros no. ¿Cachai? Pero estos mantuvieron su fuerza, más allá de que el Toro encuentro yo que sigue una carrera bien irregular, no en calidad, sino en, ya sabéis que voy a hacer Blade 2, y después se va a hacer El laberinto del fauno. O sea, como que no, se va a hacer El Espinazo del Diablo primero, Y pero... no Hay- contemos hay- todos los proyectos Hay una intermedios que no particular- llegaron es al que hay final. una Claro. particularidad de Guillermo Uy, del Toro, claro, que el en un Montaña de la momento, Locura. Cuando yo tenía el Salón del Mal, el comentario que me hacían siempre era: ¿cuándo para este weón? Porque eran 12 proyectos en paralelo anunciados. Acuérdate que en un momento el weón estaba haciendo El Hobbit. Sí, señor. Cuando ya había anunciado que iba a ser Frankenstein. Y en paralelo estaba el proyecto de La Montaña de la Luz. Tenía como 15 proyectos. Y decía, loco, para. Pero no, pues el weón aprovechaba y al final hizo lo que resultó y lo que lograron sacar adelante. Pero la vorágine de Guillermo del Toro era: este loco está... Es que ¿sabéis lo que pasa? Hasta en un momento hizo una trilogía de libros. Pensé que el weón ya era tan... Sí, que hacía mucho, impresionante. ¿cachai? Entonces, Bueno, a todo esto, perdón, me corrijo a mí mismo. Del Toro tiene un momento mexicano que es en su serie de Strain. Él dirige un segmento de un luchador de lucha libre mexicana, de un santo. De o un... sea, él dirigió el primer capítulo. Sí, también, pero ese segmento que es en blanco y negro y que es, bueno, loco, lo veis aparte. Eso usted lo veis aparte y es una joya porque es un luchador que se da cuenta que hay seres sobrenaturales a los que hay que combatir. Exacto. Y yo miraba, decía esa cuestión, loco, me debes esta película. Y yo no soy mexicano. Pero creo que hay una cierta deuda que él tiene. No me atrevo a llamarlo deuda, es otra expresión. Pero como que podría volver a mirar las cosas con las que él se crió. Del Toro es una enciclopedia del cine mexicano. Entonces como que siento de alguna forma que probablemente sea una inquietud también que para él. Yo creo que también sucede en términos de que es un prodigio y en términos de que por algo siempre quería ser Frankenstein, ¿cachai? No, Y estamos hablando que yo... las persecuciones recuerdo artísticas del Toro son todas válidas. 20 No. años que habrá dicho que quería hacer esta película, pero creo que lo llamativo, y sobre todo en la carrera de los tres, es que la diversidad temática que lograron con sus carreras, yo le aplaudo. Inclusive Yo te con diría todo. que eso le pasa a Iñárritu cuando se separa artísticamente de Guillermo Arriaga, que es un nombre que no hemos lanzado, no hemos puesto acá en la... El guionista en- de Amores Perros. El guionista de Amores Perros. Y el cuando guionista ve de- Chile nos ven y dice, yo también quiero hacer Yo películas. también quiero hacer- Yo también quiero ¿Puedo hablar largo quiero con hablar largo? Lubeski. Oye, Lubeski, yo también. Es Amores Perros, 21 gramos, Babel, Babel. y Beautiful. Esas son las que hacen juntos, y Beautiful es la más... Beautiful, de La hecho, que menos se Beautiful acuerda. es el vicio. Yo, beautiful. El vicio. Es cuando iluminaron el lugar que nadie estaba contando. A mí me parece, por favor, yo voy a esa, de inmediato. Pero lo de Beautiful es exagerar la nota, por decirlo de alguna manera. Y siento además que no es un gran guión un gran guión. No siento que sea un gran guión. Esto Arriaga tiene, a mi parecer, Tírale flores a eso. ¿A qué? Yo sé, dale. a los 3 entierros de Melquiades Estrada, de Tommy Lee Jones. Muy Gran bien. película. A ver, para mí una de las piezas fundamentales de lo que pasa con Amores Perros, que no es solo Amores Perros, si esto es cierto, igual hay que hablar de la idea de que de pronto hay cineastas mexicanos haciendo cine. Y son cineastas mexicanos. O sea, Alfonso Cuarón cuando se va a hacer... O sea, digamos que en los 90 igual había cineastas mexicanos, pero no con el mismo. No, es que me refiero a la gran industria. No, o sea, el México no necesita de nadie más en el mundo, es como Brasil. O sea, ellos hacen películas para Como México India. y hacen películas para sus países y no les importa el resto del mundo porque logran... Importa Nada. O sea, ellos tienen industria, más allá del hecho de que tuvieron una industria gigantesca, Sí, sí. hoy día siguen teniendo una gran industria y pueden sobrevivir solos. Pero de pronto esta gente, con un talento, no sé si superior, pero con un talento que le permitió ser más visto, se van a hacer más cine. Pero la huella
que dejan ellos en México. O sea, 25 años, en estos 25 años, la cantidad de cine mexicano que hemos visto, la cantidad de autores mexicanos que hemos visto. O sea, nosotros vimos True Detective. True Detective es de una mexicana que hizo cine puramente mexicano sobre un tema prácticamente puramente mexicano. No son ¿cachai? solo los directores, sino que también hay directores de fotografía, Sí, claro. hay guionistas y hay actores. Hay mucha gente actuando en estas películas que también fue capaz de dar el salto. Entonces, sí. no es solamente un tema de que fueran 2 o 3 privilegiados con ciertos contactos, no. Tenoch Huerta se hace famoso por una película Claro, indie. Pero efectivamente es un movimiento que lleva a todo tipo de gente y que no solo va a prestar servicio. Quiero hacer esa distinción porque muchas veces de repente tú puedes decir, mira, es que esta película la vinieron a filmar a Chile o esta gente fue a trabajar allá, está instalado aquí, el no sé quién, siempre hay un chileno. Quantum of En Solace. México, claro, en México pasa un poco eso, ¿no? Claro. Eso lo compartimos harto con los mexicanos, como que ellos también siempre Sí, dicen, sí. siempre hay un mexicano. Pero acá fue como todos juntos. Y también fue una cuestión que en algún momento iban caminos muy distintos. Claro, obviamente Del Toro estaba haciendo una carrera convencional de haciendo el género, pero es él el que empuja a Cuarón a decirle, no tengas miedo de hacer también la convencionalidad. ¿Cachai? Más allá de que Cuarón claro, ya había estado... si bien- es que Cuarón claro, tiene una Es muy que, buena es que experiencia. esa es la con distinción. claro. Esa es la distinción. Sí, bien. Pareciera que Cuarón y Del Toro sí están en buenos términos con Hollywood y están haciendo weas para Hollywood, están haciendo. Pero otro weón se mantiene más películas para mí. O sea, Hace pero- que es lo más. Con la Es distinción que creo que no también aceptó puede. hacerle una Marvel. Claro. Iñárritu. No, pero cuando dicen convencional, digamos que Guillermo el Toro no es convencional, po. Como que no. A todo le ponen su pero impronta, está haciendo la cosa de Perdón, género. para mí Pacific Rim es una película absoluta, total y completamente convencional. Lo que O pasa sea, es no hay que- nada que tenga Pacific Rim, no hay nada que yo pueda decir, sabes que esto es de un talento mexicano. Nada, ni un minuto de metraje de esa película. Pero ¿hay no, alguna yo digo, del Toro que tú digas esto es talento mexicano? No, ninguna. No, pero yo Es digo, que es la gran exclusión que yo le hago al tema de nuestros amigos. Pero, Porque es un gran cineasta. No, po. pero es que un yo- tremendo y le cineasta. pero en gusta el Pacific género. Rim yo te digo, yo sí veo a Guillermo el Toro, po. ¿Qué es la diferencia? Claro, pero en manos de Guillermo- otro weón pero hacen Guillermo Pacific del Rim Toro 2. no tiene que ir de la mano con México, ese es el punto. ¿Cachai? Guillermo el Toro. Ahora, Pero si nunca ha ido. No, pues, no, ahora, la gracia está en que, por ejemplo, el que era más mexicano que González Iñárritu en el cine es al mismo tiempo el menos mexicano porque es el más globalizado. Claro, de el los más tres. permeado. Entonces el tipo que les dice, háganlo así, trabajen con esta gente, fíjenle estas otras cosas, ¿cachai? Y probablemente también con cuestiones más mundanas como hablen inglés fluido, para cuando estén allá hablen de tú a tú con los gringos. Que esa es la gran ventaja como de este movimiento mexicano, que los gringos se los pueden llevar rápido, pero a diferencia de, no sé, Ang Lee, ¿cachai? O no sé, Timur Benkamedov, no sé. Por ir los dos extremos. Sí, bueno, extremo. Gente que se va a hacer cine a Estados Unidos y después tiene que volverse porque no... No, es que No yo hay sé, conexión, no perdona, hay- yo no no hay cuestiono nada, ni en juicio el hecho de que ellos hayan tomado las carreras hollywoodenses que tomaron, porque yo creo que los tipos de verdad lo que hicieron fue impulsar, podemos hacer todo esto nosotros. Claro. Y eso yo lo valoro así, pero enormemente, más allá de que uno puede decir, ya, Iñárritu se puso a hacer 21 gramos, que era Amores Perros, pero gringa. Ya, se puso a hacer Babel, que era ya Amores Perro, pero mundial. Ya, perfecto. Después se fue a hacer Beautiful, que era una cuestión así como de tratar de reflejar un barrio de lo peor de México, pero en España. Puta, ya, vale. Después se puso a hacer Revenant, después se puso a hacer Birdman. Pero es cierto, sigue siendo un tipo con firma. Del Toro es un tipo con firma. En todo, hasta la que tú... Hasta lo va a ser- menos bueno de Del Toro sigue siendo algo de Del Toro. ¿Cachai? O sea, un tipo con una firma así, pero potentísima, con un gusto. Nosotros siempre hablamos de la idea del buen gusto de Del Toro. Pero dos de esos volvieron a México a contar la historia, a su historia con México. Roma es la historia de Cuarón con México. Y, curioso, me acordé a propósito de Güeros, que fue una película que vimos a propósito de que también está en Movie. Otra película mexicana. Otra película mexicana. Y que también le debe mucho a esta explosión del cine mexicano. Sí. Y fue donde salió Tenoch Huerta. Pero después creo que podemos volver a Güeros, pero todo este proceso, Roma es... Quiero conectarme de nuevo con lo que pasó en esa época que me definió a mí viendo México. El bardo
que es una cosa completamente distinta, es la vuelta de Iñárritu a México. Sí. Y es una locura que uno puede acusar de pretenciosa de las 4 esquinas de la brújula narrativa de esa película. Pero aún así es Iñárritu poniendo todo encima de la mesa, haciendo que es la última que hizo, el 2021. Sí, ha estado parado. Sí, como que no es poco tiempo. Cuarón se puede ir a hacer una serie con Kate Blanchett. 22. 22 es el bardo. Y te va a resultar una cuestión así brutal. ¿Por qué? Porque Cuarón sigue teniendo su propia marca. Y ahí es donde yo encuentro que la explosión, 25 años de explosión de un cine mexicano, que creo que agarraron a mucha gente, no ellos, probablemente no fueron y apadrinaron a nadie, No. pero lo empujaron y lo empujaron porque, ¿sabes qué? Este cine se hizo. Y hay alguien más tiene que ponerse a jugar en... O sea, Bueno, se fueron todos a jugar en las ligas europeas y norteamericanas Sí. y alguien se tiene que quedar jugando en el equipo acá, pues entonces... no, pero más allá de eso, sí hacen una película. El nivel de dominio que lograron con la industria, ¿en dónde era? Año 2017, ganó el Oscar Mejor Director Iñárritu. Ah, 2018, cierto. Cuarón. 2019, de nuevo Iñárritu. 2020, ahora le tocó a Guillermo del Toro. Fueron 4 años, sí. 4 años seguidos en donde Mejor Director eran estos 3 mexicanos. Y antes tú no te lo habías imaginado No, nunca, pero creo que también Fueron 2 años respondía... seguidos, Iñárritu. No. No, fueron Fue intercalados. Cuarón. No, son dos fueron seguidos. Sí, dos pues, seguidos. Son Birdman y Pero Revenant. después vino Cuarón. Pero Acuérdate que el ¿cachai? Oscar Como- del 2015 lo dan en el 2016. Claro. Pero ¿cachai? El nivel de dominio, pero también de cómo la industria reaccionó a ellos como locos. No tenemos... No, hay y yo hay insisto que no es solo una cosa de ellos tres. Porque tú también tenés después a gente como, ¿cómo se llama? Lubeski y Rodrigo Prieto trabajando Sí, claro. en películas. Y trabajando Y trabajando a bien, nivel, siendo de ¿cachai? renombre. Y a actores como Gael García Sí. y Diego Luna, no solo siendo actores, porque los tipos se involucran y producen. O sea, Mm. Diego Luna no es un buen que llega a hacer la promo de Andor por la buena onda. Diego Luna está involucrado O sea, a nivel hizo producción. de host de un late O sea, durante una y a semana. nivel creativo, o sea, a él lo agarra un weón como Tony Gilroy, no solo porque sea Diego Luna una cara bonita, sino que porque el tipo se involucra a un nivel con el personaje que puede producir esto y puede estar ingiriendo. O sea, lo agarró primero y Gael Kathleen García puede tener una carrera más repartida hacia Sudamérica, porque el tipo ha producido en Argentina, en Chile, ha estado metido en todos lados, en México, haciendo muchas cosas, series también, lo cual se ganó un Emmy por una serie que hizo en Estados Unidos, que él protagonizaba y producía también, ¿cachai? Y bueno, en Chile ha hecho Amazon dos in the películas. Jungle. Sí, po. En Chile ha hecho 2 películas, estaba cachando la otra vez. Porque aparte de No hizo la de... o sea, Neruda, po. Y la Y no, Emma, po. po. Emma son 3. Emma. Son 3 películas. ¿Cachai? Y siempre metiéndose en Chileno el... ya, po. Claro. A esta po, ya, altura, ese güey. Es Chileno. buena No, comida, ese- ya, sí, es buena eso comida lo en come. pan de pino. Ese güey está puro weando, ¿cachai? Es como... Entiende cuando uno dice claro, eso. Ya. Claro. No, ¿cachai? pero es que yo vuelvo a insistir a propósito de lo que decía el Diego, es decir, la explosión de lo que significó que alguien tomara estos nuevos lenguajes que surgieron en los 90, alimentados por el videoclip, alimentados por cinéfilos, alimentados por gente muy talentosa. O sea, Y por mucho cine. o sea, había esto mucha también, cinefilia entre medio. sí. Es que por eso yo respeto un montón lo que hace el Toro cuando el tipo te sale con que es una enciclopedia en general. Siempre he querido leer el libro del Toro de Hitchcock, que es un libro que se editó y que parece un tema de la editorial no existe. O sea, hoy día $800 el libro. PDF, por loco. Pues si no lo he contado. Pero es un libro que al parecer es muy enciclopédico sobre Hitchcock y es una mirada como con ensayo y un montón de cuestiones. Aparte de todo el material que él tiene sobre México, lo de Guadalajara no es menor, Sí. lo que cuando él se pone a hablar del Indio Fernández, en general es un tipo que dice, ¿sabes que yo vi todas estas películas de este caballero influyó en este cine norteamericano, influyó en este cine mexicano? Es que también, Entonces, creo que ahí hay una conexión con de lo que ellos se alimentaron
que se trasvasijó en 25 años de cine mexicano. Y es que además hay factores de la propia biografía de estos directores que uno de repente no maneja mucho porque no está ahí en México, pero Del Toro trabajó mucho en televisión mexicana. Sí, claro. Entonces, y no estoy hablando, trabajó 5 años, no, todas sus orígenes estuvieron ahí, antes de que él trabajara más en efectos especiales. Dirigió capítulos de teleseries, de series, pero esas son historias que ya están olvidadas para los que no son mexicanos, ¿cachai? Sí. Inclusive, O sea, de hecho, yo hoy día me enteré de que antes de los 95, ¿cachai? Entonces, mucho tiempo. Yo hoy día me enteré que Iñárritu era un publicista reputadísimo en México. O sea, era un tipo que había fundado radios, había fundado agencias de publicidad, que se había ganado todos los premios posibles, así como ahí, no tanto en México. Al parecer eran como Los este tipo... premios internacionales. Los premios internacionales, porque los premios mexicanos ellos no respetaban tanto las reglas del gremio. México tiene un tipo de publicidad bien específica en donde lo que busca es venderte el producto más que hacerte como la obra de arte para venderte el producto, que algo que en general en publicidad se habla mucho, que es cuando haces algo que pues, sí, loco, el cliente lo dejó pasar porque se lo dijiste gratis. Bueno, si no te lo deja. Es ¿cachai? el comercial de Don Barrera. Oye, se supone que los comerciales que salen en Amores Perros, que hay muchos comerciales, Ya. son todos bien. Son todos bien, Sí. mira. De hecho, hay uno que me dio mucha risa. ¿Te fijaste que era como el jorobado antigua, así como en blanco y negro, con sí. relámpago, y dice: déjate de jorobar? Se escuchaba como una. Ese era el chiste del comercial. No, bueno, el hermano, creo que ¿Qué el les hermano pareció del varón- Amores Perros? Ahora repasarla. Repasarla. Eso me interesa. Igual fue saber. muy viaje. Fue muy viaje a un cine que era muy vertiginoso en su momento y hoy día está... Hoy día sí se aplica el término de domado, porque ahora me parece mucho menos vertiginoso que lo que me pareció cuando lo vi. Hoy día es campo sembrado. Claro, o sea, ya pasaron un par de barbechos por ese campo. Pero sí muy dura. Creo que es un cine que debe haber sido muy revelador en su momento para los mexicanos. Para Latinoamérica en general, pero como que es bueno el ejemplo de Caluga Aumenta. Porque Caluga Aumenta va por primera vez más allá de las diferencias de talentos narrativos, de formas de propuesta, todo lo que queráis. Pero puesta en escena y todo, bla, bla, todo, pero aún así era poner el lente en un lugar en el que no había estado por mucho tiempo. Y después me acordé de las cosas que pasaron después, o sea, Chacotero Sentimental también, esta idea de las 3 historias, Taxi para 3, son todos... El Rumpi claramente era un tipo que quería seguir ese camino. Claro, y creo que en Latinoamérica en general, si lo que pasa es que los argentinos se abstienen... Pero Taxi para 3 no son 3 historias. No, me refiero al vértigo, me refiero a qué es lo que estáis mostrando. Estáis mostrando una delincuencia de hipódromo. El mejor ejemplo también de es... Teletrack. No, pero el mejor ejemplo Mala en Chile leche, era lo ¿viste? que fue Mala leche, sí. Johnny 100 pesos. ¿Cachai? Pero Johnny 100 pesos es anterior. Ese es anterior. No, es mucho anterior. Pero Johnny 100 pesos también es lo mismo. Un poquito antes o poco después de Caligula Mental. Poco después. Pero son como contemporáneas. No pasaron más de 5 años entre ambas películas. Pero sucede. A mí lo que me ocurrió. Yo cuando vi Amores Perros me gustó. Pero ahora lo que me ocurrió ya viendo la carrera posterior de Iñárritu es que vi un músculo que posteriormente se fue perdiendo. No sé si fue con el cambio de González allí. Va por ahí, porque creo Se que fue todavía... con el González. Creo que lo mantiene en 21 gramos, pero poco a poco se fue diluyendo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que Pero la depurada. el músculo y las entrañas que tiene Amores Perro, especialmente en la tercera historia, que en realidad no es la tercera porque igual está al principio, Sí. pero la historia del ex revolucionario El chivo. El chivo. tiene mucho bueno. Y lo otro que me saltó mucho El más One a la luz Battle After ahora, Another. con más, Sí. viéndola ahora, cómo toma la historia de los pobres, que la de los perros, la de las peleas de perros, después de gente un poco más acomodada y después de gente fuera del sistema, que la del viejo.
me gustó mucho encontrarme con esa entraña y ese pulso narrativo que a mí me mantuvo pegado la película de principio a fin. No la vi hace, no 25 años, pero te digo, por lo menos 20. No la vi hace mucho rato esta película, pero me mantuvo muy, muy enganchado y terminé con la sensación de, weón, ahora la encuentro mejor de lo que la vi la primera vez, que yo te puedo decir. Es que yo la encontré muy buena, pero ahora como con la mirada del tiempo y de la perspectiva, como que la película me ganó mucho y no la tengo. Y bueno, ahora la quiero. La Criterion. La quiero en la Criterion, ¿cachai? Pero fue muy gratificante este viaje de redescubrimiento y de encontrar al señor González nuevamente. Es que me pareció muy llamativo el... Es que, ¿sabes qué? Es que no es una mirada ajena. Yo encuentro... A mí me pasa con Mean Streets. Yo creo que todo Scorsese está en Mean Streets. Me pasa mucho con las primeras películas, con la película debut que tú decís, ya, este muchacho, esta muchacha colocó todo ahí, ¿no? Las películas de debutante en general tienen esa cualidad. Y después vienen los frenos propios, porque esa misma gente se sienta a ver su película y dice, esta cuestión no iba ahí. El caso de G es que el señor Gonzo va ejercitando ese músculo. La grasa, que era una grasa muy atractiva, como la parrilla, si la grasa es le sacó la grasa. Exacto, le empieza a sacar la grasa y en ese corte de grasa todo queda en una musculatura narrativa. La peor película de González Iñárritu después en los años hollywoodenses sigue siendo una muy buena película. Pero es cierto, le falta la tripa puesta encima de la mesa, ¿cachai? Como que, la grasita. Pero que no creo que esté mal. Creo que son dos cosas distintas nomás, pero no es... También, es que con los artistas, sobre todo, ocurre que su intención va para otro lado y uno tiene que respetar lo que el weón quiere contar, lo que quiere abordar y cómo lo quiere abordar. Son decisiones al final artísticas. Sobre todo, para mí son artistas, no es como algo como estos weones que le llaman los hacks, ¿no? Está cuando No. Estos son weones, mira, artistas y el weón quería hacer eso, ok. No era my cup of tea, como dicen los gringos. No, es que después cambian cosas. O sea, yo, por ejemplo, yo veo Birdman y digo, ya, acá hay un tipo que dice, ya sé que, oye, qué bueno, te quedaron esos planos largos, ¿eh? Podríamos hacerlo. Es que y es verdad, pero yo veo esa cuestión y digo, loco, déjame descansar un rato, güey. Yo creo que por ahí va también hay un tema de contexto. A mí me pasa que... Yo voy a contar un poco una infidencia, porque yo... cuando salió Amores Perros en el 2000... Esa era una película que yo marqué al tiro como yo no voy a ver esta mierda. Esta mierda porque no. Pastor, ¿por qué? Porque no era mi tipo de cine, ¿cachai? Películas bajistas, toda la weá, no me vengan acá los cuicos a pintar. Eso es lo que. Eso es una conversa. No, perdón, era González aún, no era G. Bueno, yo estaba dándole vuelta todo este tiempo que a lo mejor la señora Iñárritu era un amor de persona y por eso el weón ocupa el segundo apellido. Es como, la mamita. Porque a Gael García Bernal no lo weamos por llamarse García Bernal. García Bernal. ¿Cachai? Pero bueno, y a lo mejor el señor González era una mierda. Bueno. Ándame a saber, ¿cachai? También hay una weá de... Esto, perdón, me acordé de que Spielberg es el que descubre a Diego Luna y se lo lleva a Hollywood. Claro, pues. ¿En la terminal? En la terminal. No, y hablando de primeras películas... Y a propósito de Y tu mamá también. No, y lo ven y tu mamá también. Cuando tú dijiste las primeras películas, yo te dije, bueno, existe tú. Pero sí, es que yo en Duel también veo un montón... Es que, vuelvo a insistir, con las películas debut, tú muchas veces las ves y dices, ya, esto de aquí está crudo. Y después está cocinado cada vez mejor. Sí. Pero crudo... Es que el punto es que eso, la crudeza de ese talento tiene la weá como del diamante en bruto, que igual es atractivo y lo vuelve y le da un punch que lo separa del resto y lo diferencia. Más allá que de cuando después se ponen a ejercitar y agarran una musculatura narrativa, la cuestión es... Obvio. O sea, obviamente tú ves Mean Streets y ves Goodfellas y ves lo de Wall Street y tú decís, loco, el viejo cada vez es mejor. O sea, no quise colocar las últimas, porque las últimas encuentro una cuestión cada vez más... ¡Ya para! No, pero es como... ¿Tú has cachado cuando Tarantino dice, no, yo voy a hacer 10 películas? Porque tú has visto las películas que los directores más viejos hacen y digo, weón, existe Scorsese y existe Clint Eastwood, weón, sigue haciendo películas, sí, pero, por favor. Pero es que Tarantino cuando habla de eso habla a propósito de los
de los viejos grandes. Claro. De gente que se retiraba. Hitchcock se retiró, Wilder se retiró, a Chaplin lo retiraron, ¿cachai? Pero en general era gente que como que decía, ¿sabéis que no estoy dando? El cine cambió, yo me voy. Ahora Y el ahora- punto es que Tarantino, la penúltima que va a ser de su filmografía, supuestamente, es una cuestión que está así como... Bueno, eres una vez en Hollywood. Esa era la última. Oigan, lo que yo les quería preguntar es que usted ahora en movie.com/flimcast 30 días gratis puede ir a ver Amores Perros, pero también puede ver Güeros, Sí, claro. que es esta otra película que vimos, que es una película del año 2014, en blanco y negro, que a mí me acordé de La Jaén con Sí. esta weá. Tiene calde. Mucho, ¿cierto? Vuelta. Sí, que es de un director que se llama Alonso Ruiz Palacios, que terminó dirigiendo capítulos de Andor. Así es. Todo México así, pero... Me imagino, lo más confabulado. probable es que se lo haya llevado el mismo... Diego Luna. el mismo Yo, Diego yo creo que Luna. los de Ruiz Palacio deben ser de los mejores que hay de Andor. Chate. O sea, no es tampoco de que me trajo mi amigo a poner la cámara. No, hay que... Hay harta sensibilidad. Creo que la vuelta que hace Güeros es formal y es creativa, porque es formal en el aspecto de, mira, este movimiento se inició con un gran empuje de ver cine europeo. Ahora vamos a colocar el cine europeo en la pantalla, ¿cachai? De vuelta. Y haciéndolo con ese escarbada en un tema muy mexicano, como es la vida en torno a la revolución en las universidades mexicanas. Que no es una cuestión que se dé Yo quiero decir que yo raramente. adoro esa weá, escena. ¿cachai? Vos me colocáis una escena De de, hecho, una como asamblea. que De vos una lo- ¿Qué es, asamblea. yo quería- ¿Qué es Güeros? Cuéntenos, ¿de qué trata Güeros? ¿Qué significa ser güero? Sí, es que esa es otra cuestión que me encantó a mí también. Que a ver, los huevos güeros para nosotros en ¿En el campo? el campo. Ah, ya. Perdón. Gracias, Pablo. Gracias por la introducción. Que fuera del aire nos contó que había ido al teleférico por primera vez. Sí, Sí, yo- Y igual viene ese que es a un tratar guaso, de weón. guaso. Sí. ¿Tú conocías el teleférico? Yo anduve en teleférico cuando vine por primera vez a Santiago. teleférico por los santiaguinos que hay en esa wea. Vivía al lado, loco. Se cagó. Mira, si queréis salir de ahí, sale diciendo que no iba al teleférico porque era muy caro. Ah, por un, si vaya a tirarte por Además, ese lado. y reconoció que le había dado miedo en un minuto. Sí, miedo. ¿Viste? esa wea, po. Como igual que Guasito. Bueno, los huevos güeros acá es un concepto. Que es el que es menos. No, este huevo güero. El menos ágil, el menos hábil del lote es el huevo güero. Ah, pero no se aplica a los huevos. No, se le, No, el güero, no se el le que dice tiene malo, güero. po. No se le dice. Al que es como. No, es que este es más lento que el resto. El malo para la O sea, pelota. El huevo güero. El huevo güero. Sí, porque Ya. el huevo güero. No, el pero en huevo Chile el huevo podrido güero de es el la- huevo. Ah, huevo que eso no viene es lo que bueno. quiero saber. Sí, Ah, el ya. huevo que ya viene pinchado, entonces tú Ya. lo abriste y está Y está- hediondo, está- está está mal, verde, está mal. está mal. El huevo No, Ese que lo huevo viste y la wea güero. la yema se Ya, y además se aplica a las personas. Se aplica. O sea, Es como nosotros, el término no que el- ocupamos, no, este huevo. El huevo güero. Ah, No, este ya. no es el más quedadito. El quedadito. El quedado. Hasta Súper yo tuve quedado. Sí, yo también. Es el huevo güero. Bueno. Pero acá esta película, güeros, que es. Loco, tiene todos los registros de película indie posibles. Así Todos. como un solo guión Blanco y pantado, negro. ruptura de la cuarta pared, blanco y negro. Planos Cámara en mano. surrealistas. Cámara en mano, ya. Plano sostenido. Todo, weón, todo. Y yo reconozco que la primera, te diría el primer cuarto, igual estaba viéndola casi como ya. ¿Dónde está wea? Claro, y de repente agarra vuelo y agarró vuelo. Pues mira, yo tengo una debilidad por la asamblea universitaria. Luego, hay una película de Dramati Diop que es una especie de documental en que transportan un monumento de un dios africano de vuelta a su país Ya. y hay una asamblea universitaria y yo te juro, esa cuestión dura 62 minutos, son como 20 minutos de asamblea universitaria y yo estaba pegado viendo esa cosa. A mí tú me tirás una asamblea universitaria en donde todos son frases cliché, compañero, y yo me voy a quedar viendo eso. Como construir. Y yo ya agarré mucho. Ahí ya está, ahí. Yo ya estaba. Pero después de ahí en adelante es muy bueno el viaje. Porque creo que todos los quiebres cliché, que para nosotros son cliché y que son clichés, está bien utilizado de ahí en adelante. O sea, yo sabía cómo terminaba la película, sabía dónde iban a estar los personajes, sabía lo que iba a pasar con la persona que andaban buscando, todo.
Y aún así, creo que es que, a propósito de los pulsos de Rui Palacio, que yo reconocí el nombre de inmediato, yo dije... que me No, gustó. ¿Vieron que que los chicanos están vueltos monos con el silbido de DiCaprio? Sí, yo lo entendía. Decía, hizo el silbido mexicano. Es el silbido mexicano, y al parecer es como... que el silbido de acá chileno, que es cuando tú ves llegando a una casa en el sur se silba. Ah, ya. Porque no hay timbre, po, güey. Entonces pegáis un silbido de lejos y saben que viene. Ah, Pero viene yo llegando. encontré tan bacán ese buenísimo. momento, weón. ¡Para allá! Gracias. ¡No para allá! ¡No para allá! Muchas gracias. Y los chicanos están, ¡oh, mi papá hace eso! Y, güey, Gente diciendo, este debería ser su Oscar clip. yo, ahí, bueno, la insistencia a propósito Malo de- hombre. Malo. Muy malo hombre. a propósito de que no era por Revenant, Era por hagámonos Wall una Street. camiseta que dice no era por Revenant, porque es que más encima todo así. Yo para mí en Killers of the Flower Moon el tipo está increíble también. Sí. O sea, hay unos matices que tú decís, ya te está enamorado, está sobrepasado. En México, güero tiene otro significado. Sí, claro. ¿Cachai? En mexicano, digamos, güero es el blanquito rubio. Entonces, El DiCaprio. tenía El que esta no familia. parece, el que no Claro, parece. el que no parece mexicano. Entonces tenía esta familia donde hay dos hermanos. Uno que es el niño sin amor, que le dicen el negro. No, como le dicen el sombra. Y tiene a su hermano que se lo acaban de mandar porque es un pendejo incorregible, que es güerito o que es blanquito. blanquito. Entonces nadie le cree que sea su hermano. Sí, ¿y este por qué? ¿Y por Y qué este- no eres y este- prieto como tu hermano? ¿Y este de dónde salió? No, claro. Que todo esto es maravilloso porque le dicen prieto a los negros. ¿Y cómo Entonces- le decimos nosotros a la prieta? A la prieta nada. Porque son negras, po, ¿En serio? Sí, Por pues, eso weón. se le dice así a las Sí, Sí, prietas. pues porque son negras, Son pues si son una longaniza con Sí, sangre, y entonces en- queda y negra. en- Yo la aprendí weá. esa y en palabra por portu- West Side Story. Y en portugués es preto, que es negro. Es preto, sí, pues, eso es negro. Preto. Preto. ¿Cachai? Y bueno, la cosa es que es buena, es muy buena la producción de esta película, encuentro, porque si bien es verdad, le cuesta armarse, como que tenéis que hacerle el favor. Le tenéis que tener hay paciencia. que tener sí. paciencia. Finalmente es la historia de la provincia mexicana reencontrándose con lo que es en una road movie buscando al Salvador del rock. Encuentro que Wow. esa conexión, porque finalmente estos son dos hermanos que en medio de un montón de circunstancias no tan criminales, sino más bien humanas, tienen que iniciar un viaje para buscar a un rockero abandonado, olvidado de Dios, que es lo que los conecta con el padre que no está. Y toda esa lectura y ese viaje al México profundo, digamos, a ir a rastrear a un weón que A un México profundo Claro. solo en una ciudad. en una ciudad, en Ciudad de México, ¿cachai? Es como esa reencontrarse. Por eso es bueno verla después de, como fruto del movimiento mexicano, encuentro, porque de esta Porque es respuesta también. Claro, de esta explosión que hubo con Amores Perro y Tu Mamá también, que le debe harto a Tu Mamá también de esta cosa media road movie. Es que te insisto de con salir a la idea de la buscarse a uno mismo. respuesta. Claro, sí, Claro. porque la idea de la respuesta es. Esto no puede ser. Bueno, colocan una secuencia en la fiesta por el estreno de una película mexicana. Creo que yo esa cuestión. Juan, te juro que vi una fiesta de estreno de una película chilena en blanco y negro. Es decir, esa weá es magnífica. Sí. Y la manera en que ellos también devuelven un poco esta visión del gran movimiento diciendo, mira, sí, tú tenías razón, pero realmente es así. ¿Cachai? Y la Sí. cuestión va decantando un poquito y se va aterrizando De todo. hecho, el clip es muy bueno porque dice que nos colocan a todos como A, B, C, D, E, diciendo todo a propósito de lo que fue la explosión. Yo creo que debe haber tenido mucha crítica en reflejar a un México que no quieres ver. Po. Claro. Si nadie quiere ver al México de las peleas de perros. ¿Cómo será esa weá? Y que no allá? te lo monten. Yo creo que igual que aquí nomás. ¿Cachai? Po, Que- y es aquí una- también, oye, pero ¿qué viene este burgués, weón? Eso. Otros términos. ¿Qué viene Hay este un- cuico le va a decir cómo somos? Cuico haciendo de pobre. Claro, cuico haciendo. Claro, y Luego, siempre lo ¿pasará en México mismo, también? y siempre les o sea, pasa- te lo reflejan en güeros, No, te dicen. sí, "Man, ¿por qué no pero- quieren Y le, reflejar y- esto? y le tendrán mala a Buena pregunta. a Es una muy buena Cuarón. pregunta. Buena pregunta. Yo creo que Cuarón con Roma. A ver, Iñárritu con el bardo igual es una vuelta cuasi onírica. Yo se la banco. Es pretenciosa, pero se la banco. Porque no es otra cosa que decir, sabéis que yo vuelvo así soñando. Bueno, pero Roma es súper autoindulgente de clase. Y es tan linda. Bueno, preciosa. Pero te Bueno, es imaginas- extraordinaria. Imagínate, pero es imagínate, súper- imagínate Pablo Larraín se gana el Oscar con Natalie Portman, con alguna weá de esas que hace ya, y vuelve y es una película sobre su infancia, sobre su nana.
¿Cómo le va eso en es Chile ropa. con esa weá? No, lo ¿Cómo le va hacemos en Chile con esa pebre, lo hacemos Eso, de pronto me voy a No, por supuesto. Se te come- Eso hizo, po. Lo Mire, odian así, será Mira, como. Julio, Ay, el me está dando weón. rabia de una película que no existe, concha de tu madre. Me está dando rabia. ¿Viste? Ya, pero es que, a ver, yo vuelvo. Pero uno ve la mexicana de Ecuador y dice, ¡oh, magnífica! Todos los Es Óscares. que eso te trae al tiro a la cuenta de una cuestión muy impresionante de ir a México o estar con gente mexicana, es preguntarles por Chespirito. Sí, claro. Dios. O sea, toda Latinoamérica amando a Chespirito, adorando a ellos no, Chespirito. po. En México no, pues, weón. En México no, es como. No me, No, yo cuando no pregunté me- esa weá no a mames, periodistas, güey. no me entendía. No mames, güey, mames, escuincle. No, Chinacote, güey. no. Es que más encima igual Y Gómez está- Bolaños tuvo un comportamiento Sí, posterior. Y está atendiendo asociado a un montón de narcos. cuestiones re mundanas. Es como, porque Gómez Bolaños ya no era un cuico, no era un fresa mexicano, ¿cachai? Pero sí era del partido del PRI, po, weón. Y era conservador, ¿cachai? Y El weón era Carol Dance. y mandaba a los mexicanos a acostarse temprano y hacerle caso a las autoridades. Po. En tiempos que además eran especialmente revolucionarios Sí, en y México. en tiempos en que tú todavía tenías esa cantina. Sí, po. No, si hay todo. Entonces, Bueno, olvídate. Pero para los mexicanos es inexplicable el fenómeno de Chespirito en Latinoamérica. A mí- ¿No? Por eso se apropiaron de 31 minutos. Probablemente. No, pero una periodista una vez me decía que no la dejaban ver esta wea del Chavo del Ocho. No. Se ¿En lo tenían serio? prohibido, Sí, Gente, en gente serio. que No, sí vivía fue en eso. vecindades Se lo tenían- se no lo tenían- soportaba ver que los buenos. Mira, ¿eh? No, pues bueno. como- Sí, no, sí. Y nosotros sin contexto. ¡Ah! Por supuesto. Es que no le pegue, don Bueno, Ramón. es que- Es un loquillo. Pero yo por eso está. Yo, ¡No le digan ratero! ¡Qué bonita! agarrando su palito con el pañuelo. Llorando. Ya, pero, eso es una de las cosas que más me gustó a mí de Güeros. Que de verdad que yo en Güeros vi muchas escenas. Bueno, hay una secuencia en que pasan por Franklin. Ese era Franklin. ¿Cachai? Es verdad. Que a mí, una cuestión que me pasó yendo a Ciudad de México, y yo Ciudad de México, y de verdad que es Santiago. Ah, sí. Gigantesco. Yo, Pero es Santiago. Yo siempre me quedé con la imagen de que México es Chile, pero en esteroides. Cha- Es la misma Pero tú weá, fuiste a Guadalajara, que es como Guadalajara, Concepción, que es pero como bueno. Concepción, claro. Es como la Florida. Bueno, pero con yo esteroides. estuve en unos tacos en México. Que son. Definitivamente era Santiago del Era siempre esteroide. Santiago en esteroides. Pero, Y el es que humor de la gente. pero ¿sabes qué? y Ocurre ser Lo igual rápido que conectáis. No, una- no, pero una- ocurre en en todos los países que fuimos colonizados por los españoles. Yo en un sector de Madrid, en un viaje de pega, dije, esta weá es Valparaíso, conchito madre. Y tú decías, ¿esta es Europa? Y decía, no, bueno, esto Bueno, es Valparaíso. la Y pasa la esa gente weá. que va a Lisboa dice que Lisboa es Valparaíso en limpio. En limpio. ¿Me cachai? No, Que esa esto era Valparaíso estructura- sucio igual. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que va un Hermoso poquito igual. más allá. Yo Igual creo voy. que hay una cuestión Me con anoto. México y Chile Sí. que yo creo que tiene Sí. que ver con una mirada del mundo. Sí, mira. Es una weá como que a nosotros siempre sentimos que alguien nos está cagando. El único otro país de Latinoamérica donde también sientes que nos están cagando Eso es México. No, es que yo le quiero mandar un saludo explícito a un amigo que se llama José Noé Mercado, que a ver si todavía nos escucha. Pero en algún momento yo fui a México y este joven es un periodista, escritor. Ha publicado un par de novelas incluso. Tiene una de Apocalipsis Zombie que es bastante buena. Por ahí la tengo dedicada, porque yo fui a México y publiqué que andaba en México y él me dijo que me quería entrevistar, porque leía mis críticas en la zona de contacto. Y que si yo quería, él me mostraba la ciudad. Y yo iba a estar como 2 días. Entonces le dije, obvio, yo te doy la entrevista. Me paseó por la ciudad, me fue contando todo. Y ahí me di cuenta que él era muy fanático de muchas weas de Chile. Y bueno, de entrada, para que me conociera a mí, es porque le gustaba la zona de contacto, pero cuando tú le gustaba Fuguet. Tenía él en su cabeza como todo un imaginario de Chile y me preguntó por toda esa wea. Y yo lo encontré filete. Y yo le dije, no, a mí me gusta el Chavo. Y ahí me tiró para abajo. Ándate, ahora te vas caminando por la weón. Te mandó pa' Chiapas. No, no me dijo eso, pero sí le dije me gustaba el Chavo. No, perdón. Yo no sabía. Mi experiencia mexicana más hermosa, así como estamos en un carrete post feria, digamos, post exposición, una casa, muchos jóvenes, todo, y en un momento entienden que yo soy de Chile y estaban un poco como que alguien no se atrevía a preguntarme, pero ya, y yo saqué el tema 31 minutos. Y en un momento me preguntan con mucho tacto,
Así como muy... No tienes que contestarme si no quieres. Pero es verdad que en Navidad ustedes pasan Calor, sí. calor. Porque de verdad era fascinante para ellos pensar el mundo al revés. ¿Cachai? Porque en México tú podés ver en la vitrina estos suéter gringos Sí. en Navidad. Sí, Anda, a finales de noviembre ya lo hacen, se instalan con... Aunque igual hacen como 20 ¿cachai? grados en Ciudad de México, weón. Pero sí, en Guadalajara también, pero era como ya estaba en la vitrina de los malls, así como nieve. Sí, pero es que como que ellos para 20 grados ya es frío. Bueno, aquí en Chile también hay nieve falsa, pero ahí... Y era muy fascinante para ellos entender, tratar de entender esa weá. Sí, Era como po. que hace mucho calor. Es que yo, y yo que te el insisto 31 nos estaba weando. a propósito de todo este... Por eso hablaba del tema del foco. Porque creo que con excepción de los argentinos, que los argentinos se mantuvieron en su propia industria, los argentinos corrieron Sí, por su propio sí. lado. El resto de Latinoamérica igual como que se ve golpeada por esta idea de la explosión. O sea, hay gente que se pone a hacer Perú, Colombia, Chile, se pone a hacer un cine más frenético, ¿cachai? Más mirando sus propios países. Y puedo entender la conexión de México con Chile porque la conexión musical estaba. O sea, los bunkers, loco. No, pero... Lo de los tres puedo entenderlo, pero los bunkers, si los bunkers son allá, así como, tuvieron no sé cuántos años viviendo en México. Los buenos hicieron La ley. una... Lucibel también se Lucibel se regaló. No, hacen como estadía, así como 10 fechas, Claro, tal, y como y sí. llenan. Bueno, también México tiene suficiente gente para que te permita Claro. No, llenar pero- cualquier cosa, ¿cachai? Pero Vuelvo al tema de las rancheras en Chile, porque No, es una o sea, weá que no es es que de eso- ahora, sí. es una weá que pasa hace años y Claro, años y pero- años y años. o sea, y de años. hecho yo te diría que es que esa es para mí Y la parte no, más y curiosa. Y en contraste con, repito, con Argentina, con Uruguay, Claro. porque acá nos pegó de Pero forma ojo. mucho más directa la influencia mexicana. Pero hay una cuestión, pero no solo una cuestión de influencia, si va y viene, porque también el hip hop mexicano Las tiene teleseries mucho en mexicanas, común. loco. Sí. con de dónde vienen esos hip hop, ¿cachai? Porque es distinto hacer un hip hop urbano contestatario de problemas de ciudad. barrio, de gangsta, a hacer un hip hop que es mixtura campesina, mixtura hacinamiento, mixtura pobreza, mixtura calentura. Que es creo que lo que tenemos en común con la sociedad mexicana, ¿cachai? Que nos falta plata, que nos sobra calentura, que alguien nos está cagando y que no tenemos espacio. ¿Cachai? En la Porque ciudad, los en las mexicanos- urbes por lo claro, menos. porque por lo menos México es muy grande y tiene casas muy grandes y no sé cómo chuchas están tan apretados. Porque todos se van a ir donde cerca donde trabajan y no Claro, podemos pues, hacer eso. Y como te demoráis O sea, media no, hora pero- en avanzar pero- tres pero Pero sabéis cuadras, que a mí lo del fenómeno de la ranchera es una cuestión que igual me impresiona porque yo Uy. puedo Perdón. puedo entenderlo en los 60, en los 50. Porque además hay un Los fenómeno. 70. Hay un fenómeno con la las idea de la películas que radio llegaban y rural, la las radio, películas claro. que llegan y todo eso. Pero que se haya mantenido hasta ahora. O sea, en el 2025 tú tienes festivales de rancheras en Y no, Chile. Va más allá. Vienen artistas de México que en los medios no salen, No y uno salen. sabe que llegan, y los buenos, vamos, y andan, no sé, por el sur en pueblos. Luego, chicos y yo todavía llenos. me acuerdo cuando en Viña se presentaron los charros de la comuna de Lumaco. Que fue, loco, el acabose. Se fue. Loco, esa quinta estaba a reventar. Y no lo transmitieron porque piensan en Santiago. En Santiago, ¿no? Y una cuestión de- pero tú piensas en el resto del país y de verdad, yo sé que todos piensan que es solo el sur y no es solo el sur. No, no es es igual. el ruralismo. El Chile rural consume ranchera como si viviesen Como si fueran bueno, más que huecas, Como güey. si fuera esto era en Guanajuato, Bueno, o claro. en Veracruz, o en Oaxaca. y se cantan las mañanitas. Sí. loco. No, y más allá de eso, la música chilena en esos sectores adapta Sí, claro, la claro, ranchera claro. y crea su propia versión y esa weá, pero algo histórico, pues weón. De repente escucháis como, no sé, por la canción de la Virgen de los Vázquez y es como, esta weá es una ranchera. Porque es la misma ¿Cachai? lógica. Sí, la porque misma tiene que lógica. haber a la Bueno, lo de la Virgen del Carmen y la y Virgen la de de Arnaldo, Castro, y la todo de eso, Tarapacá y toda la weá. Virgen Sí, de la- Guadalupe y todo, ¿no? Y la Y iglesia. ya, no. por eso, yo vuelvo a insistir, yo no sé si tuvimos una respuesta en Chile a Amores Perro. O sea, yo sé que las industrias de alguna forma, la escasa industria nacional y la industria mexicana se fueron fundiendo. Y por eso viene el protagonista de la primera película chilena nominada al Oscar es un mexicano. Mm. Hasta- Siendo de un argentino.
Haciendo gente. Sí entiendo que lo que pasa es más expansivo, pero yo no sé si hubo respuesta autoral. Y eso No. es algo que igual me parece curioso, habiendo hablado de toda esta conexión que tiene México O sea, con Chile. yo creo que en general, sobre todo comienzos de los 2000, de lo que estamos hablando, Amores Perros, aún funcionaba con la lógica antigua de filmar en celuloide. Hacer cine es costoso. Si esto hubiera pasado ahora, quizá habría tenido más respuesta porque básicamente cualquiera puede hacer desde un celular una película, ¿cachai? Pero si te acordáis, a principios de los 2000 eran películas hechas Claro. para... Seguía siendo sí, 100 hasta ahora- en la pura industria. Pero, ¿cachai? Pero Era- igual tengo la duda, o sea, como que lo hablamos a propósito de Taxi para Yo Tres. mantengo las dudas también. Yo creo que quizá es una cuestión más estructural y da para otra conversa. Pero mi tesis nomás es que en Chile todavía tenemos... Quizá el otro gran mérito de este movimiento del nuevo cine mexicano fue aunar en un solo lugar la pretensión artística con la pretensión comercial. Claro, Lo que probablemente tenía sí tuvimos respuesta en comercial. Chile, tuvimos una respuesta al fenómeno nuevo cine mexicano a través del Rumpi, el Chacotero Sentimental, lo que sea, lo más Galás, cercano, sí. en algún momento, ¿cachai? Y que quizá Boris Kercher heredó un rato, ¿cachai? En cuanto a hacer un cine que era de respuesta comercial. Un cine que se llenaba las salas y que estaba súper bien porque era necesario. Pero que no se aunaba necesariamente con una propuesta artística. Mm. O sea, nosotros podíamos hacer una película que fuera igual demasiada que Amores Perro, con el Chacotero Sentimental, pero no tenía a Rodrigo Prieto haciéndote la foto, Claro. no tenía a Guillermo Arriaga haciéndote el guión, no tenía a esta gente, no más talentosa necesariamente, pero sí gente ambiciosa artísticamente. Y con un compromiso con ¿Cachai? la mirada del autor. Claro, o sea. y eso creo que tiene que ver con un problema más estructural nuestro, de nuestro cine, que le cuesta demasiado aunar criterios. O son todos muy de una escuela europea de cine, o son todos muy del New Hollywood, o son todos Nouvelle Vague, y no se ponen de acuerdo necesariamente, ¿cachai? En qué tipo Dogma de 95 película. hizo mucho daño también. Sí. ¿Cachai? Entonces, hay un tema que nosotros... De hecho, ¿sabes qué? A mí lo del nosotros dogma algún día. me aproblema justamente porque creo que había gente con mucho más talento y que por adecuarse a esta idea de las no reglas. respetar. Que era curioso porque como que no, es que no vamos a respetar las reglas, vamos a seguir este manifiesto. ¿Cómo te lo explico? ¿Cachai? Pero entonces, y se perdió. Yo creo que hubo gente que era que tú lo miras después puesto en pantalla y decís, ya, esta persona después era mucho mejor. Aunque igual te pasa con los mismos daneses Sí. a posterior. O sea, Bueno, esperamos que les haya gustado. Los dejamos muy recomendados entonces que vayan a ver Amores Perros, vean Güeros. Y hay una selección de cine mexicano también para que vean en muy.com/Flimcast. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo, Paulo? No, que si no han visto todo lo que me ha hablado de Cuarón, de Del Toro, que igual es difícil, pero Cáigale vean, también. sobre todo las cosas más Sí. antiguas. No, vean, no sé, películas que siempre les tiramos flores desde El Espinazo del Diablo, ¿cachai? Vean. Yo- También al señor G. Vean al señor González porque creo que hay un pulso narrativo y un talento que es innegable. yo no sé si en yo la disfruto. selección de Vean. cine mexicano está una cosita que de un Cuarón, no el Cuarón, sino que Otro un Cuarón. Cuarón que se llama Rudo y Cursi y que yo la considero una de las grandes películas Producida. Ah, qué deportivas de la historia. No, la dirige Carlos. No, pero está producida por Bernal y... Sí, no, si son ellos, así, pero es la otra. O Ya, sea, Bernal, así que García tiene, Bernal. tiene- No. y tiene harto para aprovechar. Sí. Ahí es muy. Así que láncese y muchas gracias a ustedes por venir a esta conversación. Muchas gracias a ustedes por sintonizar. Muchas gracias a los amigos de Movie y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao, chao. Flimcast.